Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Seguimos estudiando a Josué, conquistador de la tierra prometida. Ahora, hasta aquí hemos visto casi un Superman. Hemos visto cómo Josué está siendo usado por Dios. Josué está guiando al pueblo de Israel y se trajeron abajo los muros de Jericó y todas estas bendiciones sobre la vida de Josué. Pero hoy vamos a ver cuando el predicador metió la pata. De vez en cuando el siervo de Dios sí se equivoca y tenemos una situación aquí. Dos versículos que vamos a estar usando hoy. Está en Josué capítulo 7 y el versículo 7. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán». Luego en Josué capítulo 8, versículos 30 y 31, otro pasaje que vamos a estar usando hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Los invito a abrir la palabra de Dios hoy en Josué capítulo 7. Hoy vamos a estar en Josué capítulo 7 y luego el capítulo 8. En el capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: «Subid y reconoced la tierra». Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: «No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos». Ahora, notemos la ausencia de una cosa. Josué no santificó al pueblo. Josué no se preparó para la batalla. Él consideró que la santificación antes de entrar a conquistar a Jericó era suficiente. Nosotros haremos mal en creer que una santificación anterior nos va a servir para la conquista del día de hoy. Él no santificó. Si hubiera santificado al pueblo, hubiera descubierto que había pecado en el pueblo, pero él no lo santificó. Dice, otra cosa que vemos aquí es que no buscaron la dirección del Señor. No usaron el plan de Dios, sino que ellos mismos inventaron lo que debían hacer. Versículo 4, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Cómo es esto? Dios está peleando por ellos, ¿sí? ¿Y ahora qué pasó? Hay pecado en el campamento. Dios no puede bendecir cuando hay pecado en el campamento. Versículo 5, y los de Ai mataron a ellos unos 36 hombres. Hombres que no debían morir. Porque cuando Dios estaba peleando por Israel no moría un solo hombre. Pero ahora hay 36 hombres, pagaron con sus vidas lo que un hombre había hecho. El pecado de un hombre y que había contaminado el campamento. Los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora, ¿qué va a hacer Josué? Noten el segundo error. Número 1, no santificó al pueblo. Bueno, el tercero. Número 2, no siguió la dirección de Dios, no buscó a Dios para hacerlo conforme a Dios, sino que inventaron el plan. Y número 3, ¿a quién va a culpar Josué? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan?» Y oigan lo que termina diciendo Josué:
Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor. Y sigue culpando. Yo he quedado mal. Ay, Señor, ¿qué diré? O sea, ¿cómo voy a responder yo? Mi nombre está siendo manchado, estoy quedando mal por tu culpa, Dios. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre. No dice el nombre de Jehová. Borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ahora sí, Dios, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vas a quedar mal tú también, Señor. Y dice el versículo 10, y Josué dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, Josué metió la pata y está culpando a Dios. Muchas veces nosotros también decimos, pero Señor, ¿qué pasó? Pero tú prometiste, pero ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me estás guiando? ¿Por qué no me estás dirigiendo? No, es que nosotros nos apartamos del plan de Dios, permitimos que hubiera pecado en el pueblo. Versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahora sí, le dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo. Él debió haber santificado al pueblo antes de entrar a tratar de conquistar a Jai. No hay ninguna lucha, no hay ninguna situación que no merezca buscar al Señor, que no merezca santificarnos delante de Dios, que no merezca examinarnos a ver si hay pecado oculto en nuestras vidas antes de entrar a conquistar en el nombre del Señor. Ahora sí, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces Dios les dijo que debían irse acercando para ir escogiendo y encontrar dónde estaba el pecado. A veces las cosas no progresan, no vemos victoria, no estamos alcanzando nuestras metas y decimos, ¿qué pasó? Si nosotros le pedimos al Señor, ¿cuál es la causa? Entonces en la santificación va a salir. Vamos a encontrar dónde está el problema, porque muchas veces hay pecado en el campamento. Muchas veces hay una situación posiblemente oculta, pero si nosotros le pedimos a Dios, Dios la va a revelar. Una oración que nosotros necesitamos tener siempre es, Señor, ilumíname el corazón de tus siervos. Ilumíname el corazón de los hermanos, que yo pueda entender cómo están, dónde están, y si hay pecado en el campamento, que se pueda descubrir. Vamos ahora al capítulo 8. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Por qué? Porque se había descontaminado el campamento. Habían destruido a Acán, ahora habían quitado el pecado del campamento y ahora estaban listos para entrar a conquistar en el nombre del Señor. Es Dios quien nos da la victoria. No somos nosotros, no son nuestros planes, no son nuestros diseños, sino que es el plan de Dios y la victoria es del Señor. Versículo 2, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Ahora sí, en Jericó era anatema, no debían tocar, porque alguien tocó, se contaminó el pueblo. Sin embargo, ahora en Jai les dice, sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Esta es la importancia de seguir la dirección del Señor. Es la importancia de cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Ellos entonces ahora pudieron entrar, pudieron conquistar la ciudad y Dios les dio la victoria. Vamos ahora un poco adelante
en el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, después que ellos conquistaron la ciudad de Jai. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. O sea, Dios no quería que se usaran en el altar piedras que habían sido labradas, sino que debían ser originales. O sea, la obra original de Dios estaba bien, no hacía falta cambiarla para el altar. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces quedó en el monte Ebal, quedó una copia como testimonio del pacto que Dios había hecho con Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, eso pueden leerlo al final del libro del Deuteronomio, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Renovar los votos, volver a leer la palabra del Señor, examinar cómo estamos delante del Señor. Para poder traer abajo los muros de Jericó, hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. Si hay pecado en el campamento, eso va a impedir. Si las cosas no están saliendo bien en su vida, si las cosas no están saliendo bien en su ministerio, examine a ver si hay pecado en el campamento. Examine a ver si hay algo que está contaminando la obra, algo que está impidiendo la bendición total de Dios, algo que no está permitiendo que Dios pueda llevar a cabo todo lo que Él ha prometido. Si hay pecado en el campamento, eso va a estorbar, no va a permitir que Dios lleve a cabo su perfecto plan. Entonces, le faltó a Josué santificar al pueblo antes de procurar conquistar Jai, y fueron derrotados. Luego encontraron dónde estaba el problema, santificó al pueblo, se preparó y la conquista fue una realidad. También en Jericó no debían tocar nada, y porque alguien tocó, entonces fue anatema y contaminó al pueblo, contaminó el campamento. En cambio, ahora en Jai, ellos sí debían tomar del botín, sí debían tomar de las bestias, porque hay que seguir las instrucciones. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Debemos aprender a seguir las instrucciones del Señor al pie de la letra. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando tiempo en la palabra, pasando tiempo con el Señor, preferiblemente cada mañana, y luego estar meditando durante el día. El Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La primera defensa contra la tentación es palabra de Dios atesorada en el corazón. Pasar tiempo con el Señor en su palabra en la mañana y luego estar repitiendo, estar repasando la palabra del Señor durante el transcurso del día. Y eso va a hacer que nosotros podamos entrar a conquistar la tierra prometida. La tierra prometida en la vida de cada uno de nosotros. Traer abajo los muros de Jericó, conquistar a Jai, porque estamos siguiendo la dirección del Señor y estamos quitando cualquier cosa que nos impida lograr la conquista. Si hay algo en su vida que necesita ser removido, entrégueselo al Señor. Si no sabe qué es, pregúntele al Señor. Busquen la palabra de Dios, Dios se lo va a indicar. Confiéselo, quítelo, para que Dios pueda darle una victoria completa. Muchas gracias por la atención al programa de hoy. Dios los bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿se enseña el purgatorio en 1 Corintios 3:13?
Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Necesitamos ubicarnos. ¿Quién habla o escribe? El apóstol Pablo. ¿Con quién o acerca de quién habla o escribe? Con la iglesia de Corinto. ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? Muy bien, vamos a recordar que los corintios estaban peleando por los pastores. Estaban peleando, unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo. Había una división en la iglesia, estaba dividida en 4 facciones. Es sobre esto que él está hablando, donde él comienza, vamos a comenzar aquí en el versículo 4, está hablando de los diferentes ministerios y lo que cada uno de ellos hace. Porque cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo y otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según el Señor concedió a cada uno. Yo planté, porque Pablo es el que había establecido o plantado la iglesia en Corinto. Entonces yo planté, dice Pablo. Él fue el que plantó la iglesia en Corinto. Apolos regó, Apolos llegó después como pastor, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, o sea, no es para que se den importancia, no es porque ellos son indispensables, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, dice Pablo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, en cuanto a importancia se refiere, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces aquí está introduciendo el tema de la recompensa conforme a su labor. Seguimos teniendo en cuenta esto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, la iglesia de Corinto, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, o sea, él plantó la iglesia, y otro edifica encima, vino Apolos después. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahora va a comenzar entonces a hablar de las diferentes clases de trabajo que cada uno hace en la obra del Señor, y lo está comparando con materiales. Y si alguno edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Veamos, hay 2 clases de materiales. Hay un material que no le pasa nada con el fuego, en algunos casos inclusive se purifica. Hay otros materiales que se consumen con el fuego, madera, heno, hojarasca. Ahora, la hojarasca hace puff, el heno tarda un poco más. La madera hay que ponerle un fuego bien caliente para que arda, sin embargo también arde. Ahora, hay cosas que son muy lindas, muy vistosas, que son de madera, sin embargo no pasa la prueba del fuego. Entonces seguimos leyendo aquí el versículo 12. Si alguno edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Aquí no está hablando de purgatorio, aquí no está hablando de infierno, está hablando de la prueba para ver la clase de material que ha sido usada en la obra que la persona está usando para la gloria del Señor, o no para la gloria del Señor. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está hablando de las obras de los siervos de Dios. Está hablando de Pablo, Apolos, Pedro. Está hablando de la clase de obra que cada uno de ellos hace. Unos va a pasar la prueba, otros no va a pasar la prueba. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, la salvación no es recompensa, la salvación es una gracia, la salvación es un regalo inmerecido. Jesucristo pagó el precio. Aquí está hablando de recompensas, aquí está hablando del resultado del tribunal de Cristo, que vamos a recibir premios, galardones, coronas por la fidelidad. Si la obra de alguno se quema, versículo 15, sufrirá pérdida. O sea, ya no van a quedar sus obras. Si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que la prueba es el momento que Dios va a ver si lo hicimos para la gloria de Dios o no. Si lo hicimos para nuestra gloria, para nuestra recompensa, para nuestro reconocimiento,
no va a pasar la prueba del fuego. Ya nosotros recibimos lo que andábamos buscando. Pero si lo hicimos para la gloria de Dios, no lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros permitimos que el Señor haga en nosotros y a través de nosotros para su honra y gloria, eso va a recibir recompensa. No es que hay fuego, sino que es en forma simbólica, porque tampoco se está trabajando con oro, plata, piedras preciosas, sino que está hablando en una forma simbólica para que pase la prueba o no pase la prueba. Aquí no hay fuego, aquí no hay purgatorio, aquí no hay infierno. Lo que hay es la obra de los siervos de Dios que va a ser probada, a ver si ha sido para la gloria de Dios, para recibir recompensa, o no ha sido para la gloria de Dios y no hay recompensa. Ya esa persona ya recibió su recompensa a través del reconocimiento que se le dio aquí en la tierra. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.